Regeneración. ¿A dónde van? ¿Cómo desaparecen? ¿Cuáles son los caminos? Los extraños pasadizos ocultos en los muros de silencio y oídos sordos. ¿Cómo le digo al sol que no se deje tapar con un dedo? ¿Quién nos ahoga en mares de indiferencia y miedo? ¿A dónde van? ¿Cómo desaparecen? ¿Quién tiene ese poder de transformar el oro en piedra, el agua en llanto? ¿Quién es capaz de sembrar muerte en tierra muerta y regarla con sangre, con dolor y con miseria, y sobornar a Dios para que no intervenga? ¿A dónde van? ¿Cómo desaparecen? ¿Cómo le digo a Juan que su mamá no va a volver esta noche? ¿Cómo le explico que Dios se murió de vergüenza al no poder mirarnos a los ojos, al no poder cuidar a sus ovejas? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Cómo desaparecen? ¿A dónde van? Hola, muy buenas noches. Yo soy Guadalupe Lizárraga, periodista independiente de Los Ángeles Press, y nuevamente agradezco que nos acompañe aquí en Red Generación, en este espacio alternativo donde usted adquiere otra perspectiva de la información que se genera en nuestros países. Ya escuchó a Rubén Luengas y a mí me puede estar escuchando todos los lunes, al parecer ahora a las 10 de la noche, hora Pacífico estándar. Así es que sea usted bienvenido a este espacio. Fíjese que la canción que acabamos de escuchar es una aportación de la cantautora Silvia Ábalos. Ella es mexicana, radicada en París, y se ha sumado a la causa por la liberación humanitaria de Francisca Galván, abogada del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez.
Usted también puede ayudar si entra a losangelespress.org a encontrar la narración de los hechos, quién es Francisca Galván y el enlace para firmar la petición de su libertad. Y en este contexto de periodismo y violencia, ya un lugar común, como mencionamos el título de este espacio, de este programa, de este capítulo del día de hoy, vamos a entrevistar a 3 colegas radicadas en una de las entidades más peligrosas del mundo. Estamos hablando de, por supuesto, Chihuahua, donde ejercer el periodismo se vuelve prácticamente un atentado a la vida y muchas veces ni siquiera por pretender investigar a fondo. Basta incomodar a alguien para que la vida de un periodista pues se ponga en riesgo. Esto ya es un lugar común, como les he mencionado, hacer estos comentarios sobre México y especialmente sobre Chihuahua, Ciudad Juárez. Y cada vez se toma más como la normalidad. Esto es que matar periodistas es algo que sucede con absoluta tolerancia de la sociedad, de los empresarios mediáticos, es decir, de los dueños de los diarios, incluso de las autoridades que por supuesto son en la mayoría de los casos las afectadas por las investigaciones de los periodistas o por los comentarios de los periodistas. Pero también sucede con la tolerancia, sorprendentemente, de los propios colegas. Matar a un periodista ya nos parece normal a los propios periodistas en México. Cuando matan a un periodista, a un colega, inmediatamente escuchamos decir por ahí, es que por algo lo han de haber matado. Y nuestro pensamiento también mancha su memoria antes de habernos puesto en sus zapatos o antes de tomar conciencia del hecho como una grave violación a las garantías constitucionales. O también si somos más sensatos, lo que decimos es, ay, pobrecito, o nos volteamos para otro lado simplemente o le cambiamos de canal. Lo mismo, usted sabe, está sucediendo con los activistas de derechos humanos que se han dado la tarea de investigar, de documentar y de registrar las violaciones por parte de las autoridades en sus diferentes niveles. Así es que esto que está sucediendo con los periodistas está sucediendo con los activistas de derechos humanos y cuando estamos hablando de Chihuahua, hablar de las mujeres pues se vuelve un doble o triple riesgo. Esto es, ser mujer y periodista, analista y activista de derechos humanos al mismo tiempo es vivir en una fuerte tensión profesional y una fuerte tensión de género. Es decir, por ser mujer y aparte por ser periodista, activista. Pero si además se vive en uno de los lugares más peligrosos del mundo, donde las mujeres son raptadas, violadas y asesinadas en completa impunidad, con la complicidad del Estado, vivir, pues, se puede volver una pesadilla. Se encuentran conmigo 3 mujeres de Chihuahua, que son periodistas, analistas, activistas y, por supuesto, muy valientes. Ellas son Linda Flores, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, feminista, ha participado en diversas publicaciones nacionales y estatales y sus líneas de trabajo son mujeres, migrantes, violencia y género. Linda formó el grupo Chihuahua Libre y Sin Temor y desde el 2010 acompaña a mujeres en situaciones de violencia. Lidia Gobea es activista de derechos humanos, también participa en el grupo por un Chihuahua Libre y Sin Temor y la tenemos aquí esta noche también para dar sus impresiones sobre lo que es vivir en uno de los lugares más violentos del mundo y estar haciendo activismo por los derechos humanos, es decir, preocuparse por la vida de los demás. Y tenemos también a nuestra colega Marisol Marín Córdoba. Ella es periodista egresada de Comunicación Colectiva y Periodismo del Claustro Universitario de Chihuahua. También es miembro del Colegio de Periodistas de Chihuahua, miembro de la Red de Comunicólogos Mexicanos y preside la Asociación Civil Culturas Juveniles. Ella es reportera ahora del Heraldo de Chihuahua y cubre la fuente policíaca, también el Tribunal de Justicia, es decir, esta parte que tiene que ver directamente con la impunidad de los criminales
y, por supuesto, con los crímenes, que es la fuente policíaca. Cursa la maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sean bienvenidas, colegas. Las tres están vinculadas con el periodismo, el activismo por los derechos humanos y están enfocadas de alguna u otra forma a la causa de las mujeres. Quiero comentarles que yo tuve contacto con ellas a través de las redes sociales y con el tema de una organización. Esta organización no gubernamental o presuntamente no gubernamental es Justicia para Nuestras Hijas, que ya estuvimos hablando en otras ocasiones de ella, en otra ocasión, y he estado publicando las denuncias sobre esta organización que recibe financiamiento de la Agencia Internacional Global Fund for Women, y en entrevista con la directora del programa para América Latina, Erika Guevara Rosas, ella dijo que investigaría esta organización dirigida por Norma Ledesma, a quien ha denunciado ya por tercera ocasión de amenazas. Se ha denunciado a esta directora, Norma Ledesma, por amenazas y hostigamiento a madres de Ciudad Juárez con hijas desaparecidas. Estas denuncias, este acoso y hostigamiento de esta directora de Justicia para Nuestras Hijas ha generado ya 3 refugios políticos y bueno, está un cuarto pendiente, que es el de Francisca Galván Segura, retenida en el centro de migración, en el centro de detención de Otay en San Diego. El contexto es importante porque ayuda a comprender el nivel de violencia en el que nos movemos con tanta normalidad. Y digo que nos movemos porque yo también he sido amenazada de muerte en este contexto, tanto por la Fiscalía de Género y estaba todavía siendo la Fiscalía General del Estado. Fui amenazada junto con un colega, Javier Juárez, el 13 de diciembre en mi propio celular y estando ya en California yo. En este contexto de violencia, pues, decían, estar viviendo en Chihuahua nos parece o parece normal. Yo no soy de ahí y pocas veces he estado para trabajar, pero quienes están ahí están corriendo este enorme riesgo, pues es de quien queremos escuchar de viva voz de ellas su opinión y qué significa trabajar, ejercer el periodismo, ejercer el análisis, nuestra opinión y sobre todo hacer activismo de derechos humanos. Marisol. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Muy bien, perfecto. Bueno, pues primero que nada, pues básicamente el periodismo, como lo estabas mencionando ahorita, es realmente pues de riesgo doble, como estabas diciendo, tanto por el hecho de ser mujer como por el hecho pues de ejercerlo aquí en el estado. Por el simple hecho, por ejemplo, yo en la ciudad soy la única mujer que está cubriendo la fuente policíaca de manera directa, y muchas veces es no solamente el acoso de las autoridades, sino inclusive el acoso cuando tienes que ir a la escena del crimen. Hay algunas veces en que están inclusive los policías o cualquier persona a la que le solicites alguna información, por el simple hecho de ser mujer, piensan que les estás coqueteando o piensan que quieres algo más a lo mejor, o que tú puedes hacer algo más para obtener una información, lo que es realmente deplorable en mi condición, pues no tanto como profesional, sino inclusive como mujer. De hecho, el día de ayer localizaron a una mujer asesinada y violada en la colonia 2 de octubre, aquí en la ciudad. Y pues ese tipo de notas ya ni siquiera forman parte de una portada, ya ni siquiera forman parte de la atención que pudiera ser pues realmente una situación alarmante. ¿Y estás hablando de la ciudad de Chihuahua o de Ciudad Juárez? En la ciudad de Chihuahua. O sea, la capital, que todavía pensamos que Ciudad Juárez es mucho más violento que Chihuahua, o al menos tenemos esta información oficial, ¿no? Así es. Pues sí, pero lo que más nos alerta o nos preocupa aquí, tanto como ciudadanos, sino también como mujeres, es de que ya inclusive los asesinatos que son realizados, ya sea en la capital, en la frontera o en cualquier parte, ya forman parte de la vida diaria, pues de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, la red de periodistas de Juárez hace algunos días sumó 18 periodistas asesinados desde el año 2000, y pues
realmente en ninguno de estos no se ha esclarecido de manera pues satisfactoria, no han habido detenidos ni resultados públicos en la mayoría de los casos. Hace algunas horas, de hecho, la Fiscalía General del Estado circuló lo que viene siendo un boletín sobre el cuerpo de Víctor Javier Campos, empleado del periódico del Diario en Ciudad Juárez, quien contaba con un reporte de desaparición desde el pasado viernes y fue localizado su cuerpo en Agua Prieta, Sonora. Wow. Son realmente, no nos están dejando trabajar, básicamente. O sea, en este año ya van 2 periodistas asesinados, entonces. Así es. El periodista de Ojinaga. Sí, así es. Y este Víctor Campos. Son los 2 periodistas, los primeros periodistas asesinados en el periodo de Enrique Peña Nieto. Así es. El periodista de Ojinaga era Jaime Guadalupe González Domínguez, fue director y reportero de Ojinaga Noticias. Recibió 18 impactos de bala, pero de los cuales le atinaron pues 17 veces, mientras estaba cenando en un restaurante de mariscos y pues básicamente le dieron con un arma que es una llamada matapolicías. Uh-huh. Y pues de momento lo único que han circulado es que están haciendo investigación al respecto, pero pues como siempre solamente se quedan las indagatorias y pues otra carpeta más de investigación para la fiscalía. Uh-huh. O sea, que viene siendo casi lo mismo de no hacer nada, porque si ha habido 20 años de feminicidios a cargo de la misma fiscalía, donde ya se ha denunciado la corrupción sobre las investigaciones, pensamos que con los periodistas pues sucederá lo mismo. Pues hasta ahorita realmente no hemos tenido algún esclarecimiento de los hechos de manera pues real, en tiempo y forma decente. No hemos tenido lo que viene siendo alguna respuesta que nos tenga conformes, porque a veces las personas piensan que por el hecho de ser periodistas nosotros tenemos a lo mejor ciertos beneficios o ciertas ventajas, o que somos ciudadanos que pueden pasar por encima de la ley, pero pues realmente no se dan cuenta de lo vulnerables que podemos ser en nuestra labor, ya que cuando pasa realmente algo que nos ponga en peligro, pues ahí es cuando entra la autocensura, ahí es cuando entra a lo mejor el poco apoyo de los medios, o si el medio te apoya, que el gobierno no los comiencen a marcar pautas de líneas editoriales, y pues son cosas que sufrimos pues de manera diaria, la verdad. ¿No hay ninguna garantía entonces por parte del Estado o del gobierno, de las autoridades, para ejercer tu trabajo? Pues hace poco se creó lo que viene siendo un seguro para periodistas, y realmente tomaron los nombres de algunos compañeros, pero pues fuera de ahí no hemos sabido realmente qué es lo que ejerce. Tenía un valor de 100,000 pesos. En caso de que alguno de nosotros falleciera, pues le pones el nombre del beneficiario y ellos realizan lo que viene siendo pues el destino del fondo. Pero pues realmente hasta ahorita no ha sido ejercido, pues no han matado a alguien con el seguro, y todavía no ha sido realmente pues aclarado en qué va a servir, qué me va a cubrir, qué es lo que va a pasar a mi familia. Sí. Lidia y Linda, si se incorporan a la conversación, me gustaría escuchar su opinión respecto a lo que es ejercer el activismo de derechos humanos, el activismo, el preocuparse por las otras personas, sean periodistas, sean mujeres. ¿Qué significa hacerlo desde el lugar más peligroso del mundo, o uno de los lugares más peligrosos del mundo? Bueno, pues yo creo que son varias líneas las que hay que analizar aquí. Por un lado, la cuestión como la nuestra, donde somos activistas y promotoras de derechos humanos, desde luego defensoras, de una forma autónoma, donde no tenemos el respaldo de ninguna asociación civil. Ahorita que comentabas de justicia para nuestras hijas, nosotras trabajamos pues de manera, Lidia que trabaja conmigo, trabajamos de manera autónoma. Todo lo que nosotras gestionamos, las movilizaciones,
la información que Lidia, que coordina el área de transparencia, consigue, todo lo hacemos de manera autónoma, entonces no contamos con ese respaldo institucional, por así decirlo, y pues desde luego que la vulnerabilidad es mayor, porque además nosotras escribimos en medios independientes, donde hacemos análisis, y tampoco contamos con el respaldo de ningún medio, y pues estamos a la deriva, que no están, todas estamos expuestas, pero nuestras compañeras que están ya en organizaciones bien constituidas, ya tienen algunas hasta medidas cautelares. Pues a nosotras nos falta eso. Uno de nuestros compañeros que constantemente pide información, de repente sí sufre de esos tipos de acoso. Nosotras de manera indirecta lo vamos viendo cuando publicamos algo que no es del agrado, no solo de las instancias gubernamentales, pero tampoco de las asociaciones o de otros grupos, pues también es mayor la exposición. En ese sentido, pues tenemos que tomar medidas extremas, ¿no? Al poder, para cuidar la integridad de nosotras y pues de la gente que nos rodea. Desgraciadamente vivimos en una sociedad muy apática, ¿no? A todo lo que a toda la problemática en la que estamos inmersos, y hasta que no nos pasa algo nos involucramos. Entonces creo que desde la sociedad civil debemos de sensibilizarnos y empatizar con toda aquella gente que ha sufrido de alguna manera indirecta o directamente la violencia. Entonces es lo que nosotros hacemos, así por lo independiente que somos, pues sí, estamos un poco más vulnerables, pero nosotros extremamos pues todas las precauciones, ¿no? ¿Han tenido se han visto en alguna situación de riesgo al estar haciendo su trabajo? ¿Han tenido alguna experiencia no menos favorable en ese sentido? Bueno, pues por lo que hemos compartido con estas personas que trabajan directamente con nosotros, pues sí tenemos así como autos que pasan constantemente. A mí una vez me pasó que acompañé a una mamá, porque parte de lo que nosotras hacemos es acompañar directamente a algunas mamás que nos lo piden, y pues nosotras los acompañamos. Entonces me tocó ir con ella a la fiscalía, y recuerdo que uno de los ministeriales que estaba en esa reunión después pasó por mi casa muy seguido, y de broma le decía al su procurador, en ese momento el licenciado Chávez, le dije: oiga, él pasó por mi casa muchas veces. Y recuerdo que su respuesta fue algo así como: no, lo que pasa es que la gente buena, es muy fácil de encontrar siempre. Pero, pues, ¿qué dices en ese momento, no? Porque yo estaba... Claro, en el contexto de violencia que se vive cotidianamente, como decía Marisol, es intimidante, ¿no? Sí, cómo no. Y pues es a lo que nos exponemos, pero pues nosotras hemos encontrado aliadas a nivel nacional, como la maestra Patricia Ariza, que de alguna forma pues nos ha dado ciertos tips por ya el contexto que en Colombia ha vivido, pues nos apoya, nos dice más o menos cómo, pues es nuestra asesora en esta cuestión de protección y difusión de derechos humanos. Sí, ella es una activista de derechos humanos, se convirtió en una activista de derechos humanos, es colombiana y está en San Francisco, California, implementando todo lo que es el trabajo de su organización. ¿Es así? Sí, así es. Y además Patricia pues es un ícono en Latinoamérica, que pues fue miembro de la Unión Patriótica. El presidente Uribe le dio el grado de terrorista cultural,
y hubo una movilización a nivel mundial por parte de muchos artistas, muchos y muchas artistas que exigieron se quitara ese expediente y le quitaron el expediente a la maestra Arisa. Nosotros de Chihuahua Sin Temor, como parte de lo que hacemos, la invitamos el año pasado, pudimos nosotras en lo individual platicar con ella, platicar con su equipo, y también ella trabajó con las víctimas directamente. Y pues ahorita la línea que estamos trabajando, bueno, la más fuerte, es desde el arte, que de alguna manera esta corriente nos permite estar protegidas, pero también es una nueva forma para promover y difundir los derechos humanos. Ya lo decía Bertolt Brecht, el arte no es un espejo de la realidad, es una herramienta para cambiarla. Muy bien. Sí. Y de alguna forma también pues visualizar la problemática en la cual estamos viviendo, y pues ese otro sentido, ¿no? No nomás el revictimizar a las víctimas, sino que dentro de todo el contexto pues puede haber esperanza y pues sobre todo el apoyo, ¿no? Que siempre pues asociaciones o grupos como el de nosotros siempre vamos a estar brindando. Aquí lo que se ve, por ejemplo, es las nuevas leyes estas de protección a periodistas pues vienen siendo también de cierta protección hacia activistas o a quienes hacen visibles estos problemas de violencia, pero el problema es que se recurre a leyes que no son respetadas por las mismas autoridades. El problema es sistémico, donde las leyes no son respetadas por las autoridades tampoco, pero tampoco las instituciones. Se vive una violencia de Estado en ese sentido. Y ahí tampoco tenemos para dónde hacernos. Ustedes como Marisol, como periodista, ustedes como activistas. Es decir, cuando ustedes dicen no tenemos ese margen institucional o ese margen, ese aura oficial, en realidad estamos hablando de esa legitimidad o esa garantía que provee el Estado, nada más que en el Estado mexicano parecería que lo hace de manera siempre corrupta. O sea, las instituciones y las autoridades son el problema. No son parte del problema, sino son el problema. Por eso tenemos tanto trabajo como periodistas o como activistas. ¿Qué piensan ustedes? Marisol. Sí. O sea, tú que estás trabajando que estás cubriendo, por ejemplo, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia de Chihuahua, es donde estamos hablando de una entidad de las más peligrosas, pero peligrosas por su impunidad. O sea, el problema aquí sería tanto la institución como las mismas autoridades que garantizan esa impunidad. Así es. Bueno, pues yo creo que este tipo de impunidad se presenta inclusive desde desde cuando uno comienza a hacer la cobertura del medio, porque, por ejemplo, a uno no le dan cierta protección. Ahora, por así decirlo, como un pequeño ejemplo, el día de ahora la Fiscalía General del Estado realizó la presentación de 4 policías y un agente de vialidad involucrados con unas personas que trabajan para el cártel de Sinaloa, y ellos ayudaban, eran como halcones, las personas que vigilan, por ejemplo, que no vengan otras autoridades, o no sé, vigilaban a lo mejor la venta de drogas en lo que viene siendo el municipio de Rosales. Desde ahí empieza el problema o el peligro para los periodistas, porque, por ejemplo, esa clase de personas que se encuentran imputadas o que van a ser presentadas ante los medios de comunicación nos ven a la cara, nos ven de manera directa, nosotros estamos frente a ellos, mientras hacen la presentación no los dejan, por ejemplo, que bajen la mirada. Siempre cuando están bajando la mirada no falta un policía que les digan voltea para enfrente. Y pues en cierto modo yo creo que desde ahí comienza el riesgo, desde el hecho de que las personas que de cierta manera sean presuntos culpables de algún delito, ya sea del fuero común o del fuero federal,
están teniendo un contacto visual contigo. Eso es un poco intimidatorio, tanto para las personas que están haciendo la cobertura, y yo creo que desde ahí comienza el acoso y la impunidad. Muy bien, sí, me parece, Sí. sí, sobre todo ha de ser de mucha tensión que te esté mirando un criminal y que tú tengas que escribir sobre él, por ejemplo. Así es, porque pues honestamente hay muchas veces en que lo que vienen siendo los procesos judiciales son una puerta giratoria, y hay veces en que uno nunca sabe si salen en 1 año, en 2 años, en 3 años, y hay veces en que realmente han agredido a personas, a colegas, por el simple hecho de que no les ha gustado la nota, de que no les ha gustado cómo escriben o cómo redactan, que está redactando alguna nota a lo mejor para el grupo contrario y se molestan, estás a lo mejor algo para personas de su gente y se enojaron porque hiciste la nota, y hay muchas veces en que los medios de comunicación nos firman las notas con nuestros nombres, no le ponen de la redacción. A mí ya me ha pasado algunas veces que me las han firmado con mi nombre, y es como el incidente, pues yo estoy haciendo mi nota, pero no tengo por qué. Incluso hay medidas de seguridad para periodistas que impiden ese tipo de protocolos, que algunas veces los vemos como hasta exagerados, pero ya si nos ponemos a pensar bien, pues estás dando la cara por tu medio, realmente estás representando una noticia que a lo mejor no a todas las personas les puede gustar. Yo como periodista digo que desde ahí comienza el riesgo que sufrimos nosotros como parte de personas que trabajan para un medio de comunicación. Sí, yo di el contexto de cómo tuve contacto con ustedes a través de la denuncia de esta organización Justicia para Nuestras Hijas, porque siendo una organización, yo decía, para comprender el nivel de violencia, porque siendo una organización que se dedica a la búsqueda y a la investigación de las desaparecidas y feminicidios, y más dirigiéndola a una mujer que sufrió ese nivel de dolor, ¿no? Ese nivel de violencia como es el asesinato de una hija. Ahora esta organización se ha convertido en una pesadilla también para quien denuncia la corrupción que hay dentro de esta. Es decir, no solamente viene el problema desde las propias autoridades, policías o el criminal que estás denunciando, sino que también hay cierto acoso y cierto hostigamiento, cierta presión. En medio de tanta violencia hay presión o tensión por parte de las organizaciones no gubernamentales hacia ustedes como periodistas, como analistas, como activistas de derechos humanos independientes, que es lo que está pasando también con Francisca Galván Segura. Ella empezó a tener estos problemas por ser independiente, y ahora ella tuvo que emigrar forzadamente, y eso es lo que estaba pasando, y eso es lo que se quiere acallar, sobre todo en Chihuahua. Es lo que yo estoy viendo en este estado. Ya en los últimos años son las propias organizaciones y las propias autoridades quienes están promoviendo la represión y la violencia. ¿Qué opinión tienen al respecto? No sé si yo tengo otra percepción. Como yo he sido amenazada desde el mismo estado, sí, creo no, que, pues, que no estoy muy lejos de la realidad. así es. Bueno, pues yo creo que de hecho por eso comenzó nuestro contacto contigo, por la nota que se publicó sobre pues sobre la opinión la investigación que iban a hacer a justicia a Justicia para Nuestras Hijas. Fue cuando realizamos la nota que salió en portada y fue la que causó toda la polémica por parte de las organizaciones civiles, por una nota que publicamos el 22 de febrero en base a la investigación que habías realizado. Yo creo que ahí fue cuando empezó el contacto que tuvimos contigo, cuando realmente incluso hicieron una carta por parte de las organizaciones civiles dirigida al director general del Heraldo de Chihuahua, Javier Horacio Contreras, donde en relación a un artículo de nombre investigan a grupos pro mujeres de desaparecidas, el cual se publicó el 22 de febrero de este año. Hicieron una aclaración realmente en cuanto a que no habían realizado alguna entrevista a Erika Guevara Rosas, la directora de América Latina y el Caribe para Global Fund for Women, en cuanto viene siendo el medio Los Ángeles Press. Pero realmente lo curioso fue de que nos hicieron todo este tipo de cartas, hicieron una pequeña manifestación donde asistieron 6 personas al día siguiente de la nota,
pero de manera directa a nosotros no nos llegó nada. Yo tuve la oportunidad de hablar hace algunos días con el director del periódico para el que trabajo, con el doctor Contreras, y él me comentó lo mismo, porque de manera indirecta le llegaron a lo mejor las cartas, le llegó todo, pero él a su correo, a su oficina y a su teléfono no le llegó absolutamente nada, al igual que a mí, porque todo fue manejado por terceras personas. Uh-huh. ¿Qué piensas, Lidia? Linda, ustedes también tienen esta percepción de que las organizaciones son parte del problema de la presión que están ejerciendo sobre activistas de derechos humanos? Yo creo que es muy general el decir las organizaciones. Ajá. Creo que hay unas que yo he tenido la oportunidad de ver cómo trabajan, y la verdad es que trabajan con las uñas, o sea, se mueven con muy pocos recursos, ahora sí que el gobierno del estado pues nada más les da para que paguen, de asistencia social les dan para que paguen los servicios, pero todos los talleres que dan, la capacitación que dan, todo con perspectiva de género, corre a cargo de las mujeres que están ahí. Sí lo creo que hay una división fuerte entre las organizaciones en este momento. Creo que están saliendo a caminar juntas las que tienen proyectos similares, pero también creo que hay una parte de gente joven, sobre todo, porque también nosotras que somos autónomas, pero también tenemos una manera distinta de trabajar, desde una visión más amorosa, más sororaria, y desde el trabajo en red a nivel nacional. Entonces creo que quien está haciendo una crítica, o al menos está cuestionando lo que nos están diciendo organizaciones ya bien establecidas, son redes de mujeres jóvenes que estamos sacando nuestras propias cifras, que no nos quedamos nada más con la información que nos dan. Nosotros fuimos el primer grupo de aquí de Chihuahua que sacó las cifras de desaparecidas en el año pasado, porque ninguna organización lo sacó. Nosotras lo sacamos. Entonces ahorita estamos tratando de poner las cifras a la par, que se vean, saber cuál es la realidad de las desapariciones, cuántas son realmente, porque no se sabe. No se puede saber. Nosotros tenemos una base de datos de 191 desaparecidas y no son todas, por supuesto. Sí, no le estamos contando la cifra negra. También en lo del abuso sexual, durante el 2010 se reportó que había una mujer agredida sexualmente a diario, pero no se le puede dar seguimiento a esto porque no tenemos la cifra negra, no estamos tomando en cuenta la cifra negra. Entonces, cuando tratamos de revisar algunos medios, pues sí nos parece difícil, porque no hacen algunos investigación seria realmente, no hacen preguntas a transparencia, citan lo que alguna organización publica en su página, entonces ya la información se va, pues no es la adecuada. Comparamos las cifras que tienen compañeras de organizaciones que en Juárez están dando una batalla enorme a los discursos oficiales. Precisamente Francisca ha sido una de ellas, y como tú bien dices, Francisca, autónoma, ella pues de alguna forma ha apoyado a las mamás sin tener el respaldo pues de nadie. En la misma caminata yo estaba impactada porque se sumaron organizaciones de Juárez hasta el viernes. El viernes se sumaron organizaciones a caminar con ellas. ¿Cuándo la caminata empezó? ¿Cuándo? El lunes, el martes. El martes. La caminata empezó el martes. El jueves fue la señora Norma Ledesma junto con otra mamá
una señora muy comprometida, la señora Lourdes Hernández, mamá de Pamela Leticia, que está desaparecida desde el 2010. Entonces ellas van ahí, Norma es la que se entrevista, realmente pues la señora Luli pues nada más la acompaña. El viernes participa la licenciada Castro, que camina un ratito con ellas, como una hora, pero propicia el Centro de Derechos Humanos algo muy positivo, que son cosas que se deben de valorar. Llevan a un grupo de familiares de otros y otras desaparecidas en la entidad. Las familias no sabían, ellas se reúnen en el Centro de Derechos Humanos, se las llevan a la carretera, pero allá en el Centro de Derechos es cuando les explican pues, lo que está pasando, porque no estaban enteradas. Entonces ahí yo creo que quedó claro que muchas organizaciones no apoyan los eventos autónomos. Y en muchos de los casos, pues no falta que parezca que los eventos de la gente, hasta nosotras que hacemos cosas culturales, generalmente tenemos como que llega alguien de las que ya está en una organización, que tiene más edad que nosotras, pero además pues ya los medios las conocen y creen que son eventos de ellas. Al final de nuestros eventos participan y se ve como que son eventos de ellas, ¿no? Y pues eso es muy lamentable porque no hay un respeto por el trabajo autónomo, tampoco hay apoyo, no se fomenta realmente. A nosotras donde hemos encontrado eco, pues ha sido con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para los eventos culturales, que ellos pues nos prestan el espacio o pues de alguna forma nos apoyan, pero nunca económicamente, pero sí podemos hacer proyectos conjuntos, que pues estamos trabajando sí, áreas. pero hacer proyectos conjuntos con la Comisión Estatal que recibe financiamiento es hacerle el trabajo de manera gratuita. Eso es lo que se está pasando también. Es lo mismo que está pasando con la sociedad. La sociedad organizada en no gubernamentales o en grupos políticos o en grupos de activistas le está haciendo el trabajo a las mismas autoridades, como en el caso del Comité de Madres o de los periodistas, están haciendo el trabajo de investigación a las propias autoridades, a los agentes ministeriales, y todavía son agredidos por los mismos agentes o por las mismas autoridades. Y estamos, acuérdense, pagando impuestos. Y estamos, además, nosotros financiamos a esa estructura tan corrompida y tan traicionera como es el sistema judicial. Entonces, no creo que en este sentido podamos estar haciendo, digamos, sintiéndonos bien cuando trabajamos con las mismas autoridades, porque son también las agresoras. Y la Comisión Estatal tiene un financiamiento, como lo tienen las mismas organizaciones no gubernamentales. Cuando yo hablo de las organizaciones, son las organizaciones no gubernamentales que ya están en Chihuahua, según la agencia internacional, esta Global Fund for Women. En Chihuahua hay 12 organizaciones trabajando con el tema de las pro-desaparecidas, con el tema de las desaparecidas y feminicidios, y reciben al menos de esa agencia un promedio de $100,000 al año. Entonces estamos hablando que la agencia internacional provee a Chihuahua $1,200,000 al año, repartido en 12 organizaciones, y solo estamos hablando del estado de Chihuahua. Entonces, y de una sola agencia. Entonces, y no hay 12 organizaciones en el estado, sino que hay muchísimas más. Entonces, lo que quiero dejar de poner de relieve es que no es normal que haya tantas organizaciones detrás de las víctimas, porque cada víctima representa un lucro para una organización. Ni tampoco es normal que las autoridades o las comisiones estatales o federales o las comisiones oficiales de derechos humanos se aprovechen del trabajo autónomo e independiente para
pues saludar con sombrero ajeno ellas, o a cambio de un estadio, a cambio de un salón, a cambio de cierta infraestructura para que ustedes trabajen. Eso no es normal, como tampoco es normal estar recibiendo los cuerpos de los compañeros, de los colegas y estar dando las notas de ellos de sus asesinatos. O sea, el tema con el que yo quería entrevistarlas, con el que además agradezco muchísimo su tiempo, la espera, que andamos mal con las horas, pero sí yo quería poner de relieve esta situación porque también ustedes han hecho un esfuerzo loable, lo siguen haciendo, lo están haciendo y creo que merecen mucho más reconocimiento del que ustedes aceptan. Pues por eso una de las situaciones es de que por algo estamos independientes, ¿no? En esto hay que ser congruentes y creo que hasta el momento lo hemos sabido manejar. Que hay intereses, pues donde hay dinero tú sabes que se van a manejar muchos intereses. Y pues esa es una de las situaciones porque estamos así en esto solas y más bien de una manera más académica, más de investigación. Creo que sí estamos en un estado de derecho y que las leyes son una herramienta. Desgraciadamente vivimos en un sistema de corrupción que pues ha sido por años, pero ese sistema de corrupción lo hemos alimentado nosotros como ciudadanos. Y hasta que no digamos basta y hasta que no implementemos esas leyes que están ahí muy bonitas y casi leyes perfectas, si no las usamos, pues ahí van a seguir, ¿no? Y las personas del poder se van a estar empoderando más. Y pues es una de las maneras que nosotros trabajamos, tratamos de empoderar a la gente a través de herramientas como son la ley de transparencia, no sé, una comunicación más académica y más de investigación, ¿no? Pues muchas gracias por su tiempo, Marisol, muchas gracias. No sé si quieras concluir con algo. Pues básicamente yo creo que, como estaba diciendo ahorita Lidia, realmente pues sí tenemos leyes muy bonitas, pero de eso a que sean ejercidas o que sean efectivas, pues estamos un poco muy lejos de esto. Algunas veces incluso pues yo como periodista tengo el apoyo, me ha tocado muy buenos personas en mi camino o en mi trabajo que me han realmente apoyado con los temas de investigación que he querido hacer, pero pues fuera de eso básicamente hay cosas que uno no tiene el poder de realmente pues controlar, como vienen siendo la seguridad saliendo del trabajo, a lo mejor alguna persona que te sigue. Vivimos en un lugar donde es más fácil conseguir un libro que conseguir un arma, que comprar un libro, y pues es realmente preocupante la situación en cuanto a los periodistas, cómo podemos ejercer nuestro trabajo bajo la presión de las autoridades, el acoso de algunas de las organizaciones civiles, no todas, y pues también lo que viene siendo inclusive pues las presiones que ejerce el medio de comunicación algunas veces sobre nosotros. Claro, ese es otro también, porque ellos también, sobre todo cuando se trabaja con un medio tradicional, es difícil tener la absoluta libertad para cubrir la información, y cuando cubres información de todos modos siempre te están conteniendo. Y lo que decían las compañeras Lidia, Linda, cuando se es autónomo, cuando se es independiente, tenemos toda la libertad para dar cobertura a estos temas, pero somos más vulnerables también en este sentido de la seguridad. Pues les agradezco mucho su tiempo, fue un placer, fue muy enriquecedor la conversación. Espero que así lo perciban ustedes. Yo sé que esto son temas muy complejos, son temas complicados. Hablar del Estado de Derecho en México, yo no estoy totalmente de acuerdo. Pienso que ese es el problema, la fractura del Estado de Derecho. Pienso que nos estamos acostumbrando a la violencia como un asunto
cotidiano, normal. Nuestros hijos, nuestras nuevas generaciones se están acostumbrando, las estamos educando en violencia, perdón, y somos nosotros los que nos corresponde actuar. Nos toca a nosotros, nosotros somos el sujeto de cambio, no hay más. Y lo que ustedes están haciendo es lo que contribuye a cambiar precisamente a una sociedad, tal como lo están haciendo con el activismo de derechos humanos, con el periodismo. Creo que ese es el camino. Pues muchas gracias, buenas noches. Gracias. Cómo desaparecen. ¿Cómo le digo a Juan que su mamá no va a volver esta noche? ¿Cómo le explico que Dios se murió de vergüenza al no poder mirarnos a los ojos, al no poder cuidar a sus ovejas? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Cómo ¿A dónde van? ¿Cómo desaparecen? ¿Cuáles son los caminos, los extraños pasadizos ocultos en los muros de silencio y oídos sordos? ¿Cómo le digo al sol que no se deje tapar con un dedo? ¿Quién nos ahoga en mares de indiferencia y miedo? ¿A dónde van? ¿Cómo desaparecen? ¿Quién tiene ese poder de transformar el oro en piedra, el agua en llanto? ¿Quién es capaz de sembrar muerte en tierra muerta y regarla con sangre, con dolor y con miseria, y sobornar a Dios para que no intervenga? ¿A dónde va? Red Generación. Aparecen. ¿A dónde van?
Hola, muy buenas noches. Yo soy Guadalupe Lizárraga, periodista independiente de Los Ángeles Press, y nuevamente agradezco que nos acompañe aquí en Red Generación, en este espacio alternativo donde usted adquiere otra perspectiva de la información que se genera en nuestros países. Ya escuchó a Rubén Luengas y a mí me puede estar escuchando todos los lunes, al parecer ahora a las 10:10 de la noche, hora Pacífico estándar. Así es que sea usted bienvenido a este espacio. Fíjese que la canción que acabamos de escuchar es una aportación de la cantautora Silvia Ábalos. Ella es mexicana, radicada en París, y se ha sumado a la causa por la liberación humanitaria de Francisca Galván, abogada del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas